La teoría de Bénard y los ciclos en bolsa. Antes de estudiar la teoría de Bénard y de ver cómo influye en la economía debemos saber quién es Samuel T. Bénard y qué es lo que le llevó a pensar en los ciclos económicos como una apuesta segura para ser previsores ante los cambios que pueden influenciar en nuestro día a día. En épocas como la actual, donde la volatilidad de las bolsas es elevada y la situación económica parece que no avanza como se espera, tendemos a mirar al mercado con desconfianza y analizar cómo es posible haber llegado a esta situación. ¿Quién fue Samuel T. Bénard? Samuel T. Bénard fue conocido por ser un fabricante de herrajes y de fundición en el siglo XIX que vivió desde muy cerca la crisis de 1873 y la guerra civil, ya que su negocio recibía todo el beneficio de la industria que se financiaba con la guerra. Una vez que la guerra y el pánico le arruinaron su negocio volvió a la vida al campo siendo agricultor de trigo en Ohio. Esto le abrió la mente para empezar a estudiar los altibajos que afectaron a sus negocios. Por ello comenzó a estudiar estadística para entender los ciclos de las materias primas y de la economía, por lo que empezó a recopilar datos de los mercados del trigo con el propósito de encontrar las causas de sus fluctuaciones, consiguiendo averiguar que existe un alto grado de repetición y un carácter cíclico en la evolución de los precios. Todo ello le llevó en 1857 a publicar sus conclusiones sobre su estudio en un libro titulado Las profecías de Bénard sobre la evolución de las subidas y bajadas en los precios, en donde hace mención a las oscilaciones de precios del ganado porcino y del hierro, y del origen del pánico financiero sobre un periodo de tiempo a vistas futuras. Bénard y su teoría de ciclos. Señaló que los máximos de un negocio tienden a seguir una pauta anual de 8 de septiembre de 2010 que se repite como una constante y para los mínimos. Sin embargo, marcó dos pautas indicando que las recesiones y las depresiones tienden a alternarse. Investigó que los años 1819, 1837, 1857 y 1873 habían sido años de depresiones y reflejó la pauta cíclica de 16-18-20 años. Observó también que, a pesar de aplicar la pauta 20-18-16 años para las recesiones, los mínimos de mercados de estos tienden a seguir la misma pauta de 16-18-20 años. Todo ello fue descubierto gracias al estudio de los ciclos meteorológicos y astronómicos, dando suma importancia a los equinoccios y al movimiento de Júpiter, dando como explicación a ello. La causa se encuentra en nuestro propio sistema solar. Puede ser el hecho de que Júpiter es el planeta que regula los ciclos de la agricultura y la ganadería, o que Saturno ejerza una influencia en los ciclos de la producción manufacturera y el comercio. A su vez, no debemos olvidar que Urano y Neptuno influyen sobre Júpiter y Saturno, afectando así también a la Tierra. Cuando se descubran las combinaciones que producen una manifestación invariable al analizar el comportamiento del sistema solar, entonces podremos establecer la causa que produce los ciclos en los precios y la longitud de su duración. ¿Por qué entender los ciclos económicos? Los ciclos económicos nos ayudan a entender el porqué de las idas y venidas del mercado y existen numerosas teorías, como la desarrollada por John Maynard Keynes, el cual expone que la rentabilidad esperada tiende a ser decreciente debido al crecimiento de inventarios hasta que se extiende el pesimismo y se genera desconfianza, o bien la teoría expuesta de los ciclos económicos largos divulgada por J. Schumpeter, en la cual la industrialización llegaba a nuevos países, ciclo expansivo, y luego se agotaba este efecto expansivo, ciclo depresivo. Un autor que siguió los pasos de Bénard fue a J. Frost junto con Robert Prechter, los cuales presentaron una variación del ciclo de Bénard, que es la que actualmente todos conocemos, señalando que los máximos del Dow Jones se daban cada 8 de septiembre de 2010 años mientras que los mínimos seguían la secuencia 16-18-20 años, tal y como se muestra en el siguiente gráfico. Analizaremos la teoría de Bénard, la cual es menos conocida pero no por ello menos interesante, teniendo en cuenta la precisión, según se mire, y frecuencia con que ha acertado los ciclos de máximos y mínimos de bolsa. Máximos de bolsa, acontecimientos. 1983 reactivación de la economía empezando en Estados Unidos y prolongándose un año después a Europa y Japón. 1991 Estados Unidos se proclamó la única superpotencia del mundo. 2000 especulación en los mercados inmobiliarios. 2003 economía dominada por las políticas monetarias de los BCE. Mínimos de bolsa, acontecimientos. 1975 fin del régimen de Saigón y fin de la guerra en el gobierno de Nixon. 1995 crisis económica de México. 2011 crisis del euro. Pánicos, acontecimientos. 1987 crisis de confianza en Wall Street. 2003 burbuja tecnológica.
¿Qué fiabilidad tiene la teoría de Bénard? Desde su formulación, la teoría de Bénard ha acertado en prácticamente todos los techos de mercado acaecidos. De hecho, solo ha fallado en el techo de 1991 y se adelantó en 6 meses el del año 1964. En las actuales circunstancias económicas donde la liquidez de los bancos centrales y las diferencias entre la economía real y financiera se hacen cada vez más evidentes. El mejor indicador para este análisis es el índice S&P 500, el más representativo de la situación real de mercado. Podemos observar cómo la teoría de Bénard ha perdido eficacia y el techo previsto para 2010 se cumplió en 2007, 3 años antes. No obstante, la caída del índice americano en 2011 era la siguiente parada después de las medidas económicas expansivas que se habían tomado. A partir de 2011 se abre un periodo alcista cuya fecha de finalización es 2018, año marcado para que se produzca un punto de inflexión en la economía. Actualmente, el S&P 500 se encuentra rebasando máximos históricos alrededor de los 1800 puntos. Esta teoría ha recibido críticas debido a la forma de selección de los años escogidos para llevar a cabo esta pauta. También se le achaca el hecho de que el comportamiento de los mercados financieros ha cambiado y la capacidad de los gobiernos para estimular las economías ha crecido de forma considerable. Durante estos últimos años la economía financiera se ha separado más si cabe su subyacente real y esta teoría tiene su fundamento en ciclos naturales, como comentábamos anteriormente. Será interesante observar cómo la laxa política económica de los principales bancos centrales influye en la capacidad predictiva de la teoría de Bénard. Aún así, el elevado grado de acierto de este estudio merece tenerlo en cuenta para comprobar su validez bajo el prisma de la economía actual. Conclusión. Los ciclos de Bénard son un concepto económico interesante que se basa en la idea de que los precios de los productos y las acciones siguen patrones cíclicos. Desarrollados por Samuel T. Bénard, estos ciclos pueden ser útiles para predecir las fluctuaciones en los precios y ayudar a los inversores, agricultores y gobiernos a tomar decisiones informadas. Aunque la teoría de Bénard puede no ser aplicable en todos los casos, su enfoque en el análisis de los patrones cíclicos en los precios sigue siendo relevante en el estudio de la economía y los mercados financieros. Ventajas y desventajas de los ciclos económicos. El concepto de ciclo económico existe desde finales del siglo XIX, cuando el economista y filósofo austriaco Samuel Bénard lo propuso por primera vez. Los ciclos económicos son periodos de crecimiento y contracción económica, en los que la economía experimenta alternativamente periodos de expansión y recesión. A pesar de ser controvertidos, los ciclos económicos han sido aceptados como parte integrante del sistema económico. Ventajas de los ciclos económicos. Los ciclos económicos tienen varias ventajas. En primer lugar, ofrecen cierta previsibilidad, lo que permite a las empresas planificar con antelación y ajustar sus actividades en consecuencia. Por ejemplo, las empresas pueden utilizar la información para ajustar sus niveles de producción e inversión con el fin de aprovechar la fase alcista del ciclo. Además, los ciclos económicos pueden contribuir a moderar la actividad económica, evitando que la economía se recaliente durante los periodos de crecimiento y contribuyendo a prevenir una recesión prolongada. Desventajas de los ciclos económicos. Sin embargo, los ciclos económicos también tienen algunas desventajas. La más notable de ellas es que pueden causar inestabilidad, dando lugar a periodos de alto desempleo, reducción de la actividad económica y disminución de la confianza de los consumidores. Además, los ciclos económicos pueden conducir a una desigualdad en el desarrollo económico, ya que algunas áreas de la economía se benefician del auge y otras experimentan una recesión. Por último, los ciclos económicos pueden conducir a una mala asignación de recursos, ya que las empresas pueden invertir en proyectos que no son viables durante una recesión. Impacto de los ciclos económicos en la economía. Los ciclos económicos tienen un impacto significativo en la economía. En épocas de expansión económica, las empresas pueden invertir en nuevas tecnologías, contratar a más empleados y aumentar la producción. Esto conduce a una mayor actividad económica y crecimiento. Por el contrario, en épocas de contracción económica, las empresas no pueden invertir en nuevas tecnologías, contratar más empleados y aumentar la producción, lo que conduce a una disminución de la actividad económica y a la contracción. Las implicaciones a largo plazo de los ciclos económicos son de gran alcance. Los ciclos económicos pueden causar importantes trastornos en la economía, provocando recesiones y depresiones. Durante estas épocas, las empresas pueden verse obligadas a despedir empleados, reducir salarios y cerrar operaciones.
Esto puede tener un efecto dominó, provocando un aumento del desempleo, una disminución de los salarios y un descenso de la actividad económica. Esto puede llevar a una disminución del gasto de los consumidores, lo que puede agravar aún más la contracción económica. Los ciclos económicos también pueden tener un efecto a largo plazo en la economía al influir en el nivel de inversión e innovación. En épocas de expansión económica, es más probable que las empresas inviertan en nuevas tecnologías y contraten a más empleados, lo que se traduce en un aumento de la innovación y la productividad. Por el contrario, en épocas de contracción económica, es menos probable que las empresas inviertan en nuevas tecnologías y contraten a más empleados, lo que se traduce en un descenso de la innovación y la productividad. Esto puede provocar una disminución del nivel general de crecimiento económico. Los ciclos económicos también pueden tener un efecto a largo plazo sobre el nivel de desigualdad en la economía. Cuando las empresas se ven obligadas a reducir los salarios y a despedir empleados en épocas de contracción económica, la brecha entre ricos y pobres puede aumentar. Esto puede conducir a un aumento de la pobreza y la desigualdad, lo que puede agravar aún más la contracción económica. En general, los ciclos económicos pueden tener un impacto significativo en la economía y provocar trastornos importantes a largo plazo. Es importante que las empresas sean conscientes de las implicaciones potenciales de los ciclos económicos y desarrollen estrategias para gestionarlos. Factores que influyen en los ciclos económicos. Los ciclos económicos son las fluctuaciones regulares de la actividad económica que se producen en una economía. Estas fluctuaciones están impulsadas por diversos factores, como los cambios en la política gubernamental, el entorno empresarial, los hábitos de gasto de los consumidores y las condiciones económicas mundiales. En este capítulo exploraremos los diversos factores que influyen en los ciclos económicos y cómo afectan a la economía. Política gubernamental. Las políticas gubernamentales, como la fiscalidad y el gasto, pueden tener un impacto significativo en los ciclos económicos. Los recortes fiscales, por ejemplo, pueden estimular el crecimiento económico al aumentar el gasto de los consumidores, mientras que unos impuestos más altos pueden ralentizar el crecimiento económico. Además, el gasto público puede crear empleo y estimular la actividad económica, mientras que las medidas de austeridad pueden provocar una contracción de la actividad económica. Entorno empresarial. Los cambios en el entorno empresarial también pueden influir en los ciclos económicos. Factores como los cambios tecnológicos, la disponibilidad de capital y el coste de la mano de obra pueden afectar al crecimiento económico. Por ejemplo, una nueva tecnología puede reducir el coste de producción y aumentar la productividad, mientras que un aumento del coste de la mano de obra puede reducir el crecimiento económico. Hábitos de gasto de los consumidores. Los hábitos de gasto de los consumidores son otro factor importante que influye en los ciclos económicos. Cuando los consumidores están dispuestos a gastar dinero, las empresas pueden aumentar la producción y contratar a más trabajadores, lo que conduce al crecimiento económico. Por el contrario, cuando los consumidores son reacios a gastar, las empresas pueden reducir la producción y despedir trabajadores, lo que provoca una contracción de la economía. Condiciones económicas mundiales. Las condiciones económicas mundiales también pueden influir en los ciclos económicos. Por ejemplo, una recesión en un país puede provocar una ralentización de la actividad económica mundial, mientras que una economía fuerte en otro país puede dar lugar a una expansión económica mundial. Además, las variaciones de los tipos de interés, los tipos de cambio y los precios de las materias primas pueden influir en los ciclos económicos. En conclusión, los ciclos económicos están determinados por diversos factores, como la política gubernamental, el entorno empresarial, los hábitos de gasto de los consumidores y las condiciones económicas mundiales. Al comprender los diversos factores que influyen en los ciclos económicos, las empresas pueden prepararse mejor y gestionar el impacto de estos ciclos en sus operaciones. Estrategias para gestionar los ciclos económicos. El ciclo económico es una parte inevitable del paisaje económico. Es importante que las empresas comprendan el ciclo y desarrollen estrategias para gestionarlo eficazmente. Hay varias estrategias que pueden utilizarse para gestionar los ciclos económicos, como la política fiscal y monetaria, la diversificación y la cobertura. Política fiscal y monetaria. Las políticas fiscal y monetaria pueden ayudar a gestionar los ciclos económicos. Los gobiernos pueden utilizar la política fiscal para aumentar o reducir el gasto, lo que puede ayudar a estimular o ralentizar la economía. Los bancos centrales también pueden utilizar la política monetaria para ajustar los tipos de interés, lo que puede ayudar a gestionar el ciclo económico. Diversificación.
la diversificación es una estrategia que puede utilizarse para gestionar los ciclos económicos. Al invertir en diferentes tipos de activos, las empresas pueden reducir su exposición al ciclo económico. Esto puede ayudar a reducir el riesgo de pérdidas durante los periodos de recesión económica. Cobertura. La cobertura es otra estrategia que puede utilizarse para gestionar los ciclos económicos. Al cubrir ciertos riesgos, las empresas pueden protegerse de las pérdidas debidas a las recesiones económicas. ¿Qué medidas pueden adoptarse para mitigar los efectos de los ciclos económicos? Hay varias medidas que pueden adoptarse para mitigar los efectos de los ciclos económicos. Entre ellas se incluyen política fiscal y monetaria. Los gobiernos y los bancos centrales pueden utilizar las políticas fiscales y monetarias para ayudar a gestionar el ciclo económico. Ajustando el gasto y los tipos de interés, pueden ayudar a estimular o ralentizar la economía. Diversificación. La diversificación es una estrategia que puede utilizarse para gestionar los ciclos económicos. Invirtiendo en distintos tipos de activos, las empresas pueden reducir su exposición al ciclo económico. Cobertura. La cobertura es otra estrategia que puede utilizarse para gestionar los ciclos económicos. Al cubrir ciertos riesgos, las empresas pueden protegerse de las pérdidas debidas a las recesiones económicas. Ahorros. Las empresas también deben mantener una cantidad suficiente de ahorros para ayudarles a capear las recesiones económicas. Esto puede ayudar a garantizar que las empresas sean capaces de sobrevivir en tiempos difíciles. Flexibilidad. Las empresas también deben esforzarse por mantener un cierto grado de flexibilidad para poder adaptarse a las cambiantes condiciones económicas. Esto puede ayudar a garantizar que las empresas sean capaces de sobrevivir en tiempos difíciles. Comprendiendo el ciclo económico y aplicando estas estrategias y medidas, las empresas pueden gestionar eficazmente el ciclo económico y mitigar sus efectos. Otros ciclos económicos, Gann y Kondratiev. Los ciclos de Gann y Kondratiev son dos de los ciclos económicos más estudiados. El ciclo de Gann fue desarrollado por W. Gann a principios del siglo XX y se basa en la idea de que los mercados se mueven de forma cíclica. El ciclo de Kondratiev fue desarrollado por Nikolai Kondratiev en la década de 1920 y se basa en la idea de que la economía se mueve según un patrón de ondas a largo plazo. Ambos ciclos son distintos del ciclo de Samuel Bénard, que se basa en la idea de que la economía se mueve en una serie de ciclos a corto plazo. El ciclo de Gann se basa en la idea de que los mercados se mueven de forma cíclica, con un periodo de expansión seguido de otro de contracción. Este ciclo viene determinado por la cantidad de dinero disponible en el mercado, la cantidad de inversión y la cantidad de demanda de bienes y servicios. El ciclo de Gann suele medirse en términos de meses o años. El ciclo de Kondratiev se basa en la idea de que la economía se mueve según un patrón de ondas a largo plazo. Este ciclo viene determinado por la cantidad de inversión, la cantidad de dinero disponible en el mercado y la cantidad de demanda de bienes y servicios. El ciclo de Kondratiev suele medirse en términos de décadas. Aunque los ciclos de Gann y Kondratiev son distintos del ciclo de Samuel Bénard, se parecen en que ambos se basan en la idea de que la economía se mueve de forma cíclica. La principal diferencia entre ambos es que el ciclo de Gann se basa en ciclos a corto plazo, mientras que el ciclo de Kondratiev se basa en ciclos a largo plazo. Ambos ciclos son importantes para comprender el ciclo económico general y para desarrollar estrategias de gestión de los ciclos económicos. Fallos en la teoría de Samuel Bénard. La teoría de los ciclos económicos de Samuel Bénard ha sido objeto de numerosos debates y críticas a lo largo de los años. Aunque se le atribuye el mérito de ofrecer una explicación perspicaz de la naturaleza cíclica de la economía, también ha sido objeto de una serie de falacias. Entre ellas cabe citar las siguientes. 1. Simplificación excesiva de los ciclos económicos. La teoría de Bénard suele ser criticada por su enfoque excesivamente simplista de la comprensión de los ciclos económicos. Al centrarse en la oferta y la demanda agregadas de bienes y servicios, la teoría de Bénard no tiene en cuenta la complejidad de los factores económicos subyacentes que contribuyen a la naturaleza cíclica de la economía. 2. Ignorar el papel de la política monetaria. La teoría de Bénard también es criticada por su falta de atención al papel de la política monetaria a la hora de influir en el ciclo económico. Al ignorar el impacto de la política monetaria en la economía, la teoría de Bénard no proporciona una comprensión global del ciclo económico. 3. Ignorar el papel de la tecnología. La teoría de Bénard tampoco tiene en cuenta el papel de la tecnología en el ciclo económico. Los avances tecnológicos pueden tener un impacto significativo en la economía y provocar cambios en el ciclo económico.
4. Ignorar el papel del comportamiento de los consumidores. La teoría de Bénard tampoco tiene en cuenta el papel del comportamiento de los consumidores a la hora de influir en el ciclo económico. El comportamiento de los consumidores puede tener un impacto significativo en la economía y provocar cambios en el ciclo económico. ¿Cuáles son los defectos de la teoría de Samuel Bénard y cómo pueden corregirse? Las deficiencias de la teoría de Samuel Bénard pueden corregirse teniendo en cuenta la complejidad de los factores económicos subyacentes que contribuyen a la naturaleza cíclica de la economía. Esto incluye tener en cuenta el papel de la política monetaria, el papel de la tecnología y el papel del comportamiento de los consumidores. Además, la teoría debería ajustarse para tener en cuenta el impacto de los choques externos, como los cambios en las políticas gubernamentales, sobre la economía. Por último, la teoría debería ajustarse para tener en cuenta el impacto de los cambios en la economía mundial sobre la economía nacional. Teniendo en cuenta estos factores, la teoría de Bénard puede mejorarse y ofrecer una comprensión más completa del ciclo económico. La teoría de Samuel T. Bénard sobre los ciclos económicos se basa en varios principios fundamentales que explican las fluctuaciones en la actividad económica. Aquí se presentan 5 de estos principios con ejemplos para ilustrarlos. 1. Patrones cíclicos recurrentes. Principio: Bénard postula que los ciclos económicos siguen patrones cíclicos recurrentes. Ejemplo: la observación de Bénard de que los máximos de los negocios tienden a seguir una pauta anual de 8 de septiembre de 2010 años implica un patrón recurrente en el comportamiento de los mercados. 2. Alternancia entre recesiones y depresiones. Principio: Bénard señala que las recesiones y las depresiones tienden a alternarse. Ejemplo: Bénard identificó años específicos, como 1819, 1837, 1857 y 1873, como años de depresiones, demostrando la alternancia en la historia económica. 3. Influencia de factores externos astronómicos. Principio: Bénard propone que factores externos astronómicos, como el movimiento de planetas como Júpiter y Saturno, afectan los ciclos económicos. Ejemplo: la sugerencia de que Júpiter regula los ciclos de la agricultura puede ser considerada como una influencia externa en la economía. 4. Pronósticos basados en ciclos meteorológicos y astronómicos. Principio: Bénard utiliza el estudio de ciclos meteorológicos y astronómicos para hacer pronósticos sobre los ciclos económicos. Ejemplo: el análisis de los equinoccios y el movimiento de planetas como herramientas para predecir los ciclos económicos refleja la conexión entre eventos astronómicos y la economía. 5. Relevancia de eventos económicos específicos en máximos y mínimos. Principio: Bénard sugiere que ciertos eventos económicos específicos coinciden con máximos y mínimos en los ciclos económicos. Ejemplo: asociar la especulación en los mercados inmobiliarios con el máximo de 2000 y la crisis del euro con el mínimo de 2011 refuerza la idea de eventos económicos específicos vinculados a los ciclos. Es importante destacar que la teoría de Bénard ha recibido críticas por su simplificación excesiva y por no tener en cuenta ciertos aspectos económicos modernos. Sin embargo, sus principios fundamentales han proporcionado una perspectiva única sobre la naturaleza cíclica de la economía. Conclusión: la teoría de los ciclos económicos de Samuel Bénard ofrece una visión única de la naturaleza cíclica de la economía. Aunque este enfoque presenta ventajas e inconvenientes, es innegable que los ciclos económicos tienen un profundo impacto en la economía. Los factores que influyen en los ciclos económicos son variados y complejos, y comprenderlos es esencial para que las empresas gestionen eficazmente los ciclos y sigan siendo competitivas. Además, otras teorías de los ciclos económicos, como las de Gann y Kondratiev, ofrecen valiosas perspectivas para entender la economía. En definitiva, aunque existen algunas falacias asociadas a la teoría de Samuel Bénard, sigue siendo una parte importante de la comprensión de la economía y de la naturaleza cíclica de los ciclos económicos.